Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. For the scripture reading this morning, please go to 2 Corinthians, chapter 1, verse 3 through 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de concebir la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dudas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 11. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulations, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Now, if we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings which we also suffer. Or if we are comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of sufferings, so also you will partake of our consolation. For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, who raises the dead, who delivered us from so great a death, and does deliver us, in whom we trust, and he will still deliver us. You also helping together in prayer for us, that thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us through many. Vamos a dar ahora el tiempo a nuestro hermano Ildefonso. I will give our time to Brother Ildefonso.
Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Wishing you a very blessed and happy morning this morning to all of you. Especialmente para todos ustedes quienes están sintonizando por medio de la Facebook Live. Estamos contentos porque nuevamente nos volvemos a encontrar en el estudio de la palabra de Dios. We're also content for those of you who are viewing us through means of Facebook. And thank you once again for joining us in our second worship hour, studying God's Word. Durante el mes de marzo estuvimos estudiando concerniente a algunas preguntas que encontramos en el libro de Romanos. During the month of March, we studied some of the questions that we found in the book of Romans. Y espero que si acaso no estuvo con nosotros durante ese tiempo, que puedan ir a nuestro canal de YouTube y puedan ver las lecciones que estuvimos estudiando. And if you were not with us during that time, I would like to invite you to go to our YouTube channel and view those lessons that we studied concerning the questions found in the book of Romans. Durante este mes de abril vamos a empezar un estudio diferente concerniente a la palabra de Dios. During the month of April, we're going to study a different study of God's Word. Y lo quiero estudiar concerniente a la frase que encontramos aquí en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. And I would like to base my study on the phrase that we find here in the epistle that the apostle Paul writes to the brethren at Corinth. Así que si me acompañan nuevamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a dar lectura al versículo de donde se encuentra la frase que quiero que estudiemos durante este mes. Therefore, if you would like, please, once again, open your Bibles to the second epistle to the Corinth, chapter 1 and verse 3. Therein is the phrase that we will be studying throughout the month of April. Y dice así la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. And we notice that in 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, the Apostle Paul writes the following. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Esta es la frase que quiero estudiar con ustedes durante este mes de abril. Es decir, el Dios de toda consolación. This is the phrase that I want to study with you throughout the month of April, which is the phrase, God of all comfort. Entonces, miramos nosotros primeramente que tenemos que definir las palabras que se encuentran en esta frase para que podamos ver nosotros qué es lo que realmente el apóstol Pablo le está comunicando a los hermanos en Corinto y también nos quiere enseñar hoy en esta mañana. First of all, we need to look at the scriptures and we need to look at the words that the apostle Paul uses in our thesis in order for us to be able to get the main point or the focal point that the Apostle Paul is trying to relate to the brothers there at Corinth. And also the principle that Paul wants us to look at and to see within this verse of 2 Corinthians chapter 1 and verse 3. Y primeramente quiero empezar con la palabra Dios. Es una palabra muy importante, una palabra que ya todos conocemos y el significado de esta palabra. First of all, I would like for us to see the word God. It is a word that you and I are very familiar with. It is a word that we understand the significance of it. Pero según los lexicógrafos nos dan a entender a nosotros que esta palabra es la palabra que fue traducida del Antiguo Testamento a la palabra Theos. En el Antiguo Testamento la palabra era Elohim.
Usted tiene que recordar que cuando se escribe el Antiguo Testamento se escribió en el lenguaje hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en el lenguaje griego. Fue una traducción de la Biblia hebrea a la Septuaginta. Y estas palabras que se usaron en el Antiguo Testamento como la palabra Elohim, ahora es traducido Theos en el Nuevo Testamento. You need to be aware of the fact that whenever we talk about translations, we understand that the first Bible, if you might want to call that, or the first scripture from God was in the Hebrew language. We're making reference to the Old Testament. And there came a time when the Old Testament was translated into the Greek. They translated the Old Testament into the New Testament into the Greek, and therefore we now have the Septuagint Bible. The Septuagint Bible, which is written in Greek, a lot of the words that we found in the Old Testament that were Hebrews are translated now into the Greek. So therefore we have the word God. In the Old Testament we find the word Elohim. In the New Testament we find the word Theos. It means the same. It is a plurality of things. In this case, it is a plurality of God. It means that it's making reference to the one true God. But nonetheless, we understand that the one true God is composed of three identities. And it is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we'll talk a little bit more about that later on. Pero cuando miramos las palabras Elohim, que es la palabra hebrea, y la palabra Theos, miramos nosotros que son las mismas palabras. Sin embargo, miramos nosotros que en el Antiguo Testamento es la palabra Elohim y en el Nuevo la palabra Theos. Y cuando vemos esta palabra, nos damos cuenta que los lexicógrafos nos están definiendo que se está refiriendo al Dios tricótomo, al Dios trino. Es decir, que es un Dios compuesto de tres partes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que este Dios es único, es uno en su totalidad. Y miramos nosotros que esta idea se viene a traducir, se viene a hablar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 6, y considere pues lo que dice la palabra de Dios concerniente a este concepto. Dice la palabra de Dios conforme a este concepto: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Whenever we talk about these words, we notice that this is a concept that is found in the Old Testament and also in the New Testament. And in order for us to be able to get a grasp of this concept of God being composed of three, I want you to read with me several scriptures that relate to this fact, biblical fact. The first one is found in Isaiah chapter 44 and verse 6, and it says, thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, besides me there is no God. Pero también tenemos otro texto que quiero que lea juntamente conmigo, en Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4. Ahí miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. But there's another scripture that I would like for you to read with me. And it is found in Deuteronomy chapter 6 and verse 4. And notice what the author says here. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Y quiero que entendamos aquí la fraseología que se usa aquí.
Para esto necesitaremos que ir a los diccionarios, a los lexicógrafos y mirar en lo que ellos nos enseñan concerniente a la fraseología de este texto. Y nos da a entender que es una cuestión de multiplicación. Está hablando de matemáticas. Y nos está diciendo el lexicógrafo que esto significa simplemente una multiplicación de uno. Uno, la multiplicación de otro uno y de otro uno son 3, pero que equivale a 1. Este es el significado de este texto cuando dice que el pueblo de Israel debería de oír a Jehová, el cual es uno. Whenever we go to Deuteronomy chapter 6 and verse 4, we need to go to the lexicographers because they define this verse in a manner that makes sense to us, in order that we may be able to understand the words that they're being used here in this verse. According to the lexicographers, they're making reference to the fact that this is kind of like a multiplication thing. It is a multiplication of 1, but 3 ones, and that will equal to only 1. And this is what the lexicographer is saying. Yes, it is a God that composed of 3, but it is one God. Entonces miramos que allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, el concepto está allí, pero quizás exista un tipo de confusión porque tenemos que ir a libros adicionales que no son inspirados por Dios, sin embargo, son gente que tienen la reputación de interpretar y explicar palabras escritas en el Nuevo Testamento y Nuevo Testamento con exactitud. Todo estudiante de la Biblia reconoce a estas personas, a W.A. Vines, a Bullinger y a Thayers, y por lo tanto hay respeto a lo que ellos tienen que decir por causa de la obra y el trabajo que ellos han hecho. Pero vuelvo a repetir, quizás esto venga a traer un poquito de confusión. Así que quiero que me acompañen en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, considere pues lo que dice la palabra de Dios concerniente a este mismo concepto. Dice el apóstol Juan, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Noten que ya está comunicándonos a nosotros de las 3 identidades de la deidad. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y noten, y estos 3 son uno. Creo que este versículo es mucho más concreto, más explicativo, ¿verdad?, concerniente a que Jehová Dios es uno. Whenever we look at Deuteronomy chapter 6 and verse 4, it might be that there is a little bit of confusion. And the reason for the confusion is because we need to go to books that are not inspired by God. The Bible is inspired by God. However, sometimes we need additional help of people that are experts in their field of study concerning the Word of God. And when I say they're experts in the field of studying concerning the Word of God, is these people that I refer to as the lexicographers, which is W.A. Vines, Thayers, and Bullinger, are people that students of the Bible respect because these people have shown themselves through the years as being experts in what they do and what they have left behind. So therefore, we have to go to these books in order for them to be able to relate to us sometimes the difficulty of passages within the Old Testament and the New Testament. In order for the text to make more sense and to be clear in our understanding concerning the concept that is trying to relate to us. So that's why I say that maybe there is confusion while we read Deuteronomy chapter 6 and verse 4 concerning the definition of the word theos, or God. But let me take you to the New Testament. It is a book, it is 1 John chapter 5 and verse 7. And notice what 1 John chapter 5 and verse 7 says, for there are 3 that bear witness in heaven,
Notice that John is already making us aware of the fact that God has three identities. And then he goes on to say, identity number one, the Father, the Word, and the Holy Spirit. But consider the last phrase of this verse, and these three are one. So it is talking about the only God. The God that has created heaven and earth, the God that has created you and me, the God that has created everything that we see around us. So whenever we go back to 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, we're still in the defining terms of our thesis. And we define the word God, we understand that it is making reference to deity. It is making reference to the Godhead. It is making reference to our only God. But second, we notice that in our thesis, in 1 Corinthians chapter 1 and verse 3, we notice the following words. In 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, in the phrase that we are looking at, God of all comfort. Así que, hermanos, regresando a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo 3, vamos ahora a ver la segunda palabra que quiero definir concerniente a esta frase. Y dice, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, el Dios de toda consolación. Y es la palabra consolación. Es una palabra interesante que se usa aquí en griego, paraklesis, o la palabra parakleo, que viene a referirse a lo mismo. Esta palabra griega es una compostura de dos palabras, para y klesis. Son dos palabras. Y según los lexicógrafos vienen a definir la primera palabra para, que se refiere a un acercamiento. Pero un acercamiento en donde la persona está extendiendo una invitación. No un acercamiento solo de la persona hacia otra persona, sino que se le extiende una invitación. Y este es lo que la palabra para viene a indicar. La palabra klesis es un llamamiento de parte de la persona que está extendiendo a otra persona, pero que se acerque con un propósito. Entonces, cuando miramos esta palabra paraklesis, llegamos a la conclusión que la definición que los lexicógrafos nos dan a entender que es un llamamiento que alguien está haciendo o una invitación que alguien está extendiendo a otra persona para que se acerque con un propósito, con un fin. Y este propósito y este fin serán los estudios que vamos a estar estudiando a través de este mes. Porque Dios nos llama con propósito. Dios nos llama con el propósito de amonestarnos. Dios nos llama con el propósito de exhortarnos. Y Dios nos llama con el propósito de bendecirnos. Ahí están los tres temas restantes que vamos a estar escuchando o vamos a estar estudiando concerniente a la palabra de Dios. Pero hoy en esta ocasión, ya que hemos definido nuestros términos, quiero hablar con ustedes concerniente al llamamiento de Dios, porque claramente, ¿verdad?, cuando dice que es el Dios de toda consolación, se está refiriendo a un llamamiento, a una invitación, a un llamamiento y una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y a pesar de su situación delante de Dios, es decir, usted puede ser una persona que está en pecado, pero Dios es un Dios de misericordia. Y a pesar de que usted está en pecado, Dios como quiera le extiende un llamamiento a usted. Usted es una persona importante para Dios, no importa cuál sea su situación. Y mientras que usted tenga vida, mientras que usted tenga oportunidad delante de usted, Dios le continuará llamando a usted para que se acerque hacia Él. Entonces, esto es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana concerniente al llamamiento de Dios.
Whenever we look at the word comfort, because that's the English word that we find in the New Testament, we notice that the word comfort simply means paraklesis. It is a Greek word that is used, that Paul uses here, but it is a Greek word that is composed of two words. Para means to approach, to get close to, while the word klesis simply means an invitation, a calling. So when we combine both words together, according to the lexicographers, it means someone that is extending a calling, someone that is extending an invitation to someone else to get close to. Now, God has a purpose for this calling. And the purpose of the calling is, number one, to admonish. Number two, to exhort. And number three, to bless. And these are the three subject matters that we will be looking throughout the month of April. For example, next week we will be talking about that God is the God of all comfort. That is, that God is the God that admonish. And then the following Sunday, we will be talking about that God is the God that exhorts. And on the last Sunday of this month, if God provides for us life, we will be looking at that God is a God that calls us to bless us. So those are the three subject matters that we'll be looking at. However, since we have defined the word this morning as a calling, an invitation, I want to study with you this morning concerning God's calling. You see, God is our creator, and he doesn't care if you're deep in sin. God doesn't care if your life is a shamble. God doesn't care, if something is hindering you and you're suffering and you're going through suffering or persecution. He doesn't care. He still loves you. He calls you. He does not reject people. Sometimes that we see people and we make a judgment concerning our perspective of that person. We may go close a person and boy, he smells, he hasn't taken a bath. So we make a judgment concerning that. Or we see a person that is all hairy, messed up, and talking to himself or herself, we make a judgment. God doesn't do that. Because God's love is very deep for all of us. And he doesn't care who we are and where we're at. He still calls us. I think the verse that makes that very clear is 1 John chapter 3 and verse 16. Where it says, "For God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life." And Romans chapter 5 and verse 8, where it says, and it makes reference to the fact that, God doesn't care who you are. He has called us through his Son, Jesus Christ. So this is the point that I'm trying to relate, the point that I'm trying to make concerning God's call. But let's look further into his calling. So lo que hemos visto concerniente al llamamiento de Dios, y lo que dije hace rato, ¿verdad? Que a Dios no le importa tu situación en la cual tú estás viviendo en estos momentos. No importa cómo sea tu vida delante de Dios. Dios como quiera te hace el llamamiento. Porque Dios nos ama a todos nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de hacer un juicio cuando miramos a una persona. Inmediatamente llegamos a conclusiones sin investigar. Podemos pasar por una persona que quizás no se haya bañado en días y el olor que da, inmediatamente hacemos un juicio sobre esa persona. O podemos mirar a personas que andan todos desgreñados y no se han bañado y esto y lo otro, y hacemos un juicio. Pero Dios no es así. Dios nos ama a todos nosotros. Todos nosotros somos su criatura. Y creo yo que el texto que más viene a enfatizar esto es 1 de Juan capítulo 13 versículo 16, en donde dice
de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo en relación a es Romanos capítulo 5, versículo 8. Solo que esto es lo que quiero enfatizar, esto es lo que quiero yo estudiar con ustedes esta mañana, el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. Y primeramente quiero yo que usted mire conmigo que el llamamiento de Dios no es algo que ocurrió desde el momento que miramos nosotros que Adán y Eva vienen a pecar, sino que el llamamiento de Dios viene y existe desde la eternidad. Quiero que lea conmigo un versículo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Y dice en el libro de Éfeso, o la epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en Efesios capítulo 1 y versículo 4, considera pues lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra, dice, según nos escogió, aquí está hablando de un llamamiento, según nos escogió en Él, este es el Padre, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Considere bien esa porción de versículos. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí inmediatamente veremos a mirar sobre la omnisciencia de Dios. Y cuando uso la palabra omnisciencia de Dios, simplemente me estoy refiriendo a de que Dios todo lo sabe. Dios es el Dios de toda sabiduría. De Él sale toda la sabiduría. Él todo lo sabe. Entonces, lo que quiero enfatizar es de que antes de que usted y yo fuésemos criados, antes de que Adán y Eva fueran criados, Dios ya sabía bien de que nosotros íbamos a caer en pecado. Y por eso es que extiende su llamamiento para que nos acerquemos a Él, para que vengamos a encontrar nuevamente una reconciliación con Él. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que nuestras transgresiones y pecados nos han separado de Dios. Y mucha gente en este mundo, en estos momentos, están separados de Dios. Sí, creen en Dios. La palabra Dios con frecuencia sale de su boca. Y se puede ver un tipo de piedad en ellos, es decir, una vida religiosa, pero realmente Dios no está con ellos. Y Dios no está con ellos porque no quiere estar con ellos, sino porque sus pecados, sus transgresiones y pecados se han separado de Dios. Y muchos no quieren comprender esto, no entienden esto. Por ejemplo, algo simple, ¿verdad? Que cuando nos vamos a acostar, oramos a Dios. Cuando nos levantamos, oramos a Dios. Cuando algo terrible nos ocurre en nuestra vida y que no nos pasó nada, le damos gracias a Dios. Pero la Biblia dice que esas oraciones de usted, si acaso está en pecado, Dios no le oye. Juan capítulo 9, versículo 30 y 31 dice que Dios no oye las oraciones del pecador. ¿Qué es lo que no entendemos de eso? Dios no oye las oraciones del pecador porque está separado de Dios. Pero aún así, ¿verdad? Dios extiende su llamamiento. Entonces, el llamamiento de Dios ha sido desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que todos nosotros debíamos llegar a este punto de pecado. Y la Biblia misma lo dice, no hay ni aún justo en este mundo. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué? Porque el versículo 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos están destruidos de la gloria de Dios. Han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Pero aún así, Dios extendió el llamamiento. Whenever we talk about God's calling or invitation to come close to Him, this is not something that happened yesterday. It is not something that happened 100 years ago. It is something that happened before the world was created. And let me get you to read a passage with me that is found in Ephesians chapter 1 and verse 4. Notice what Ephesians chapter 1 and verse 4 says. Just as He, making reference to God,
chose us in him before the foundation of the world. Now take a second to meditate upon that phrase. Let me read it to you once again. It says here, just as he chose us in him before the foundation of the world. That means that God calling has been before the foundation of the world. It was there before Adam and Eve was created. It was there before Adam and Eve fell into sin. And it's talking about the omission of God. And when I use the word omission, I'm simply making a statement that God is all-knowing, that he has all the wisdom. He knows everything. And therefore, because of the knowledge that he has, he knew that we were going to sin. We were going to fall in sin. And therefore, his invitation has extended from eternity. And it's still valid today. It's still valid today. God is extending an invitation to all of us who find ourselves in sin, who are separated from God. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2, it says that God never abandoned us. God never separated from us. It is us. It's we that have separated from God because of our transgressions and because of our sins. But God has never left us. He has always been there for us. But we have reduced God's capability of helping us whenever we enter into sin, whenever we transgress against God. We have hindered that ability from God. And God no longer can help us. Not because he doesn't want to, but because he cannot. Because God is just. God is holy. God has no blemish. God doesn't dwell in darkness. And therefore, he cannot approach us until we get our act together. And therefore, he makes a calling. In order for us to get our act together, in order for us to clear our life and to be able to do the things that we need to do. That is the calling of God. But it is in the foundation of the world. And this is what we notice within the Bible. So, when God says that he has called, this calling is made through his Son, Jesus Christ. And I want you to read a passage with me that is found in the book of Matthew chapter 11. In Matthew chapter 11 and verse 28, notice what the Bible says. In Matthew chapter 11 and verse 28 it says, "Come to me." This is Jesus Christ speaking. "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Now Jesus Christ is not talking about rest, that physical rest. He is talking about the spiritual rest. Because the life of a sinner, according to Proverbs chapter 13 and verse 15, it's a difficult life. But he says here, Jesus Christ, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." That's God's calling through his Son, Jesus Christ. Another passage that we read of is found in the book of John. In John chapter 14 and verse 6, notice what Jesus Christ says. Jesus Christ said, "I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father." Notice the Father here. This passage is emphasizing the invitation or the calling of the Father. No one comes to the Father except through me. So the invitation is through Jesus Christ. Ahora bien, hermanos, miramos nosotros que cuando hablamos del llamamiento de nuestro Padre, es un llamamiento para que vengamos a arreglar cuentas con Él. Y este llamamiento que se hace es un llamamiento que se hace por medio de Jesucristo. Ya hemos visto que el llamamiento es desde la eternidad y que el Padre es el que extiende el llamamiento, pero es un llamamiento que se hace por medio de Jesucristo. Es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo.
Él vino a enseñarnos el amor del Padre para cada uno de nosotros y para enseñarnos que el llamamiento de Dios todavía está en pie. No importa en dónde te encuentres, en qué condición te encuentres, todavía está en pie. Dios te llama, mi Padre te llama. Y miramos nosotros que esto se viene a expresar por medio de las Escrituras. En Mateo capítulo 11, versículo 28, note lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, venid a mí, este es Jesucristo hablando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Un lenguaje figurativo. No está hablando de un descanso físico, está hablando de un descanso espiritual. Pero Jesucristo es el que está haciendo la invitación por el Padre para que vengan a Él, a Jesucristo, y entonces ya cumplen el llamamiento que Dios les ha extendido. Otro texto que enfatiza esto se encuentra en Juan. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, considere pues lo que dice la palabra. Jesús, Juan, ya lo leí en inglés, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es Jesucristo. Entonces nos hacemos la pregunta, si Jesucristo es el que ahora hace el llamamiento, la invitación por su Padre, ¿qué es lo que Jesucristo nos ha dejado para que nos enseñe en qué es lo que tenemos que hacer? Para que haya una reconciliación. Porque el llamamiento es con propósito de poder reconciliarnos con Dios. Porque antes, cuando éramos niños, no teníamos pecado. Éramos inocentes y teníamos una buena relación con Dios. Es lo que la Biblia enseña. No tengo tiempo para elaborar este concepto, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia enseña. Pero mientras llegamos a nuestro estado de juventud, Génesis capítulo 8, versículo 21, nos desviamos de esa inocencia. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice que venimos a desviarnos y entramos en pecado y una separación. Y Dios quiere que volvamos a reconciliarnos. Así como miramos nosotros que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, estaban apartados de Dios por consecuencia de su pecado, no tenían comunión con Dios. Dice la última parte de este texto, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para reconciliarse? ¿Qué es lo que se necesita para reconciliarse con Dios? Now that we have come to the conclusion that it is God who's making His calling through His Son Jesus Christ, then we understand that Jesus Christ is the key for us to be able to once again come and be reconciled with God. I say that we come and be reconciled with God because at one time, when we were babes, when we were in the innocent state, we didn't have sin. The Bible speaks of that. But when we reach our reasoning capacity, as Genesis chapter 8 and verse 21 and Proverbs 22 and verse 15, then we deviated, we separated ourselves from God because of our sin. So now Jesus Christ is the mediator, 1 Timothy 2:4, that's trying to bring us and the Father back again into one. That's called reconciliation. And whenever you go to Colossians chapter 1 and verse 21, or verse 21, notice what it says there. Paul is making this concept clear to the people in Colossae. Colossians chapter 1 and verse 21 says, and you who once were alienated and enemies in your mind by your wicked works,
Yet now he has reconciled. That is, that you have come to be reconciled with God. But the question that is before us, how do we do that? How do we come close to God, and how do we fulfill what needs to be fulfilled in order to reach that point of reconciliation? Pero la pregunta es, ¿cómo nos podemos acercar a Dios y llegar al punto de ser reconciliados? Qué bueno que hace la pregunta. Y aquí va la respuesta corta. Número 1, tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que oír. Es importante que escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la cual produce fe en nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando la fe viene a producirse en mi ser, esto quiere decir que es una convicción y una persuasión. Cuando yo estoy convencido y persuadido que soy pecador y que estoy separado de Dios, ¿sabe cómo responder? Como respondieron aquellos en día de Pentecostés: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si eso no viene a remover la conciencia, no sé qué deba remover la conciencia. Porque hay unos que tienen una conciencia bien cauterizada. No importa qué es lo que le enseñes, no importa qué es lo que le digas, ahí se quedan en su estado y se van a morir. Pero el que todavía tiene su conciencia trabajando y que está persuadido y convencido, va a responder: ¿qué haremos? Y esto es lo que se tiene que hacer. Primeramente, uno tiene que venir al arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir simplemente un cambio de mentalidad, un cambio de pensar, el cambio de la vida que está viviendo. Eso todo depende de usted, no en Dios. Si usted es sincero y cree en Dios, usted tiene que hacer su parte también. Dios le va a ayudar, pero tiene que arrepentirse. Ahora, ¿es salvo la persona en ese momento? No. Tiene que continuar confesando a Jesucristo como su Señor. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: todo aquel que me confesare delante de la gente, ¿verdad? Delante de todos, yo le confesaré delante de mi Padre. Tiene que haber una confesión, tiene que haber un arrepentimiento, Lucas 13:3, tiene que haber una confesión, Mateo capítulo 10, versículo 32, y luego tiene uno que entrar a las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo, no es lo que dice la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que ahora nos salva, el bautismo que nos corresponde, el bautismo que necesitamos que hacer para poder encontrar salvación. El texto dice: para que tengamos una conciencia clara, limpia delante de Dios. Solo que eso es lo que Jesucristo, el mediador, nos ha enseñado que yo como pecador tengo que hacer para venir a ser reconciliado con Dios. And quickly, because of time, let me say that Jesus, our mediator, has already left to us in His holy book the things that you and I have to do. First of all, there has to be the hearing of God's word. Because whenever you hear the word of God is what produces faith in us. Romans chapter 10 and verse 17 says that faith comes by hearing, and hearing the word of God. And whenever faith enters into our lives, that means that we are convicted, we are persuaded. Convicted and persuaded of what? That we are apart from God. If you have a conscience that works, that conscience is going to help you in that area. But if you have a conscience that's already hardened, it's I'm not going to say it's impossible, it's difficult, because now you are in a different phase of life. But the conscience is going to bother you, is going to make you aware that you are not reconciled with God, you're apart from God. Remember the people in Acts chapter 2 and verse 36 and 37 said, brethren, what shall we do? Their conscience was helping them. They understood, they heard the word of God, and they understood, they were convicted and persuaded. So they asked, what shall we do?
And Peter answered them, repent and be baptized. Verse 38. So this is the next step. Repentance has to be manifested in our lives. And repentance simply means a change of life, change of thinking, change of doing things in our life. Are we safe at that time? No. Because there has to be the confession, Matthew chapter 10 and verse 32 and 33. And then finally it has to be baptism. Baptism that saves us. It is there that we come in contact with the blood of Jesus Christ, the mediator, that He shed for you and me, that we now can come in contact with the blood, and our sins will be taken away. No longer will God remember our sins. So whenever the person is brought out from the water, he is brought out to a newness of life. Now I know that there's a lot more that we can say, but time keeps on running. So this is what the Bible teaches concerning us. So as we come to a close concerning the calling of God, God's calling has been done from eternity to all of us because He loves us. And He doesn't care in what state you're in as far as sin goes. He still loves you. And He is declaring to you that He has the power to take away that from your life and to cleanse your life and to make you holy and to once again bring you back to a reconciliation with Him. He has that power through His Son Jesus Christ's blood. Do you not want to take advantage of that this morning? The choice is yours. We will never make a choice for you. The choice is yours. But the choice that you make in life will bring consequences. And those consequences will be judged in the latter days. The choice is yours. Por lo que entonces hemos mirado el llamamiento de el Padre, que ha sido la eternidad, por medio de Jesucristo. Y miramos nosotros que el llamamiento de Dios es que no importa en qué estado estés, cómo esté tu vida, Dios te dice, yo puedo arreglar tu vida. Tengo ese poder de quitar todo de tu vida, limpiar todo, para que empieces de nuevo. Pero la decisión es de usted. La decisión es de usted. No podemos hacer decisión por usted. Pero déjeme decirle que la decisión que usted haga trae consecuencias. Y esas consecuencias, usted será juzgado en el día posterior. ¿Qué será su respuesta en esta mañana? What will your response be? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. We stand and sing a song. And then Gracias a Dios por permitirle a nuestros hermanos poner su palabra. Vamos a cantar el canto, ya lo tenemos ahí en la pantalla, a ti y a mí, canto número 78. Canto número 78. Cantemos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estás cansado, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando
estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama ahí. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene